Estás escuchando Radio Langreo RPA Cuencas Mineras. Aquí comienza Las Cuencas al Día, el espacio de entrevistas de Radio Langreo con Roberto Pato. Son les 12 del mediodía y 42 minutos. Hoy entamen les charres y distintas actividades de les xornais culturales de Castilletes y Carbón, que ya cumplen 12 ediciones, y entamen con el ciclo Baxando pa la Galería en el Cine Felgueroso a las 7:30 de la tarde, mañana miércoles, día 8 de octubre, con la proyección de No se dice ye, se dice es, represión lingüística en Asturias del franquismo, y un trabajo de Ignacio Galán, que va a compartir tiempo con nos aquí en Radio Langreo, en RPA Cuencas Mineras. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, sí, por contamos que mañana miércoles, día 6, podrá verse este trabajo, ¿no? No se dice yes, se dice es, un documental que ya presentaste en distintos sitios, ¿no? En este año, ¿no? Sí, estamos haciendo una especie de pequeña gira de preestrenos, en la que queremos dar un poco a conocer la primera versión del documental, y también dio una oportunidad para conocer a gente e incluir más testimonios, dando a conocer un poco el espíritu de este documental, que muchas veces es una cuestión poco tratada en la sociedad asturiana, y que gracias a estos preestrenos pues estamos dando con testimonios bien interesantes. O sea que algo que no está cerrado, que sigue abierto y avanzando, ¿no? Y algamando más cosas, ¿no? Más opiniones. Sí, lo cierto es que tenemos una idea, que es la de poder tener un documental vivo que vaya medrando, porque la cuestión de la represión lingüística en las escuelas en Asturias prácticamente no se estudiara, ¿no? Yo di cuenta al hacer la tesis, que era precisamente sobre la situación del asturiano en el franquismo en general, y que en este ámbito y donde menos había recogido, no había prácticamente nada. Entonces yo recogí en la tesis de los testimonios, y parecíame que ya era pena que quedaran per escrito y que no existiera un testimonio audiovisual de esas personas que a lo largo de los 40 años del franquismo pues fueron pasando por las escuelas en distintas etapas y con distintas situaciones, pero en todas ellas con una represión, una persecución del uso del asturiano, ¿no? Y tienen historias que todos conocemos, algunos en primera persona, otros por familiares más o menos mayores, y que a pesar de que está ahí un poco en el imaginario colectivo de Asturias, nunca nos pararemos a reflexionar sobre ello de una manera, fonda, como en este caso, ¿no? Entonces, aquí recogemos casos desde los años 40 hasta los años 70, hasta los finales del franquismo, donde, vemos cómo se castigó, se reprimió, verbal y físicamente el uso del asturiano en esta domina de la dictadura, de forma muy intensa, ¿no? Entonces había que recogerlo y darlo a conocer, porque ayuda y explica mucho de por qué nos relacionamos como nos relacionamos los asturianos y las asturianas con la lengua asturiana, con la cultura asturiana, también con la Asturias rural. O sea, de alguna manera hay una explicación en todo este documental de esa situación. Porque, quizás lo más suave, entre comines, y era eso de no se dice ye, se dice es, que sufrieron mucha gente, y no va tantos años. Parece que cuando falamos de la represión lingüística, mucha gente piensa en los primeros tiempos de la dictadura, pero hay gente de generaciones moces que todavía lo vivió, ¿no?, en esas escuelas. Bueno, hay que decir una cosa bien clara. O sea, la represión del asturiano no empieza en el franquismo ni acaba con el franquismo. Lo que pasa es que, tenemos testimonios, hoy es muy complicado conseguir testimonios de época previa, pero sabemos que ya en las épocas anteriores existía y siguió existiendo después. La cuestión llega en el franquismo, el franquismo tiene una ideología muy concreta sobre las lenguas de España, donde considera que solo tiene espacio en castellano y que el resto son elementos a hacer desaparecer. Por lo tanto,
en ese tiempo, en esos 40 años, afóndase de una manera intensa na represión del uso de las lingües y en Asturias, en especial en la escuela, ¿no? Pero después también en democracia pues seguimos teniendo casos y todos lo conocemos casos y siguen denunciándose muchas veces. Lo que pasa que son muy minoritarios, ya no tienen el sofito institucional, o al menos no del todo, pero bueno, recordemos casos como el de unas niñas de un cole de Villaviciosa que todavía en el año 2000-2001 pues vienen castigadas con 5 pesetes por decir una palabra en asturiano, y un xuez, que lo peor, dijo que eso que no era una discriminación ni era algo a castigar. Por lo tanto, estamos todavía viviendo las consecuencias un poco de todo lo que se vivió en el franquismo, y es importante reflexionar sobre ello. Ahora que se está hablando tanto de por qué es necesario proteger el asturiano con la oficialidad y que se está trabajando en ese consenso, y es importante saber cómo llegamos hasta esta situación y por qué, y es importante revertirla. Y entonces, bueno, creo que aparte de contarnos una historia así documental, lo que nos da es herramientas para entender el presente. Claro, o sea que tuvo una clara, o tiene una clara influencia en lo que nos pasa con la lengua en estos tiempos, ¿no? Claro, cuando sentimos a los informantes que nos cuenten en el documental cómo ellos decían que lo que falaban ya era falar mal, que ya era de ser burros, que ya era de ser borregos, que ellos hacían copiar y repetir 100 y 500 veces una palabra en asturiano en la libreta para decir, no se dice ya viejo, dice arado, no se dice dice etcétera, etcétera. Eso va calando, va escalando en la sociedad, en las familias, y van reproduciendo los discursos que desde las instituciones ellos fueron una cabeza a lo largo del franquismo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en ese momento la escuela franquista pues funciona con la violencia en muchas más cosas y con la represión, ¿no? Por lo tanto, esto ya era una cuestión más en aquel momento, que tampoco llamaba especialmente la atención de las familias, porque bueno, ya era normal que se castigara y que se ejerciera la violencia física por muchísimas razones. Por lo tanto, tenemos ahí la base de toda esa relación que tenemos complicada en algunos casos con el asturiano, ¿no? Porque, pues es complicado quitar esos estigmas que se fueron inculcando a lo largo de 40 años y que después tampoco tuvimos un periodo de solucionar ese asunto, de sentarnos como sociedad, las instituciones asturianas, para hacer un verdadero trabajo de cambiar esa mentalidad, ¿no? Hubo algo que se fichó, evidentemente, porque no tenemos la misma percepción del asturiano, la sociedad asturiana, güey, que la que teníamos en el año 75. Eso es evidente. Hubo cambios. Las propias encuestas sociolingüísticas dicen, por ejemplo, que a principios de los años 80 había un porcentaje importantísimo de los asturianos y las asturianas que pensaban en aquel momento que la lengua asturiana era una forma de hablar mal. Y ahora eso y un pensamiento que prácticamente es absolutamente marginal en las encuestas sociolingüísticas, lo cual está hablándonos también de una evolución, ¿no? Un proceso de inclusión del asturiano en las escuelas de forma prove, pero bueno, está presente y por lo tanto hay una cierta concienciación de la situación del idioma y avanzamos. Pero muchos de los prejuicios básicos que aparecen en aquel momento, que no son más que eso, prejuicios muy básicos sobre el asturiano, siguen presentes en la sociedad y siguen reproduciéndose. Y lo peor, no es que se reproduzcan en personas de la calle, digamos, sino que se reproducen en muchos casos en personas de las élites políticas que siguen reproduciendo esos discursos. En algunos casos siendo falantes de asturiano que fueron reprimidos. Por lo tanto, tenemos ahí una doble vertiente de víctima de la represión lingüística que a continuación se convierte y reproduce esos discursos de represión lingüística. Claro. Pienso, Ignacio, también en Siente, nacida en los años inmediatos a la guerra civil, años 40, ¿no? Siente que a pesar de todo esto que me estás contando, siguió falando en lingua porque ella era la única que sabía y siguió manteniendo, yendo poco a la escuela, por desgracia, para muchos hombres y mujeres de aquella época, y casi todavía siguieron falando en la única lingua y siguen falando, conozco algunos casos, siguen falando en lingua, ¿no? Sí, la realidad imponíase, ¿no? Y entonces, evidentemente, pagar que en la escuela si ellos quisiera quitar, pues evidentemente en otros ámbitos, fuera de los ámbitos, digamos, formales, el asturiano sería vivo, sigue vivo, ¿no? En la familia, en el chigre, en esas relaciones amistosas. Y entonces lo que pasa es que los niños desde muy pequeños
a los niños enseñaban ellos y a las niñas que el asturiano no tenía, digamos, el pase a aparecer en momentos formales, serios, donde había que usar el castellano. Entonces enseñaba a ellos eso. Por lo tanto, cuando falen con gente de fuera, falen en castellano. Cuando van al juzgado, falen en castellano. Cuando van al médico, falen en castellano. O inténtenlo, ¿no? Unos con más fortuna que otros, porque tampoco, como dices, pues en muchas épocas tampoco tuvieron la oportunidad de tener mucho tiempo de escuela para aprender el castellano. Hay que entender que pues que deben aprender el castellano, pues en aquel momento, como hoy se aprende inglés prácticamente, porque era una lengua que no estaba en el ambiente en la mayor parte de Asturias, por lo tanto, y era, bueno, pues un choque lingüístico y cultural importante sobremanera en las zonas rurales, ¿no? Pero también en los urbanos, porque, bueno, el asturiano sigue hoy siendo una lengua viva en las zonas urbanas de Asturias, pero en aquel momento, pues, era absolutamente mayoritaria. Por lo tanto, ahí tenemos una visión de cómo fue cambiando la situación y de que no fue algo casual, de que no llegue que los asturianos decidieran de ir abandonando el asturiano, sino que hubo quien los emburrió hacia esa situación, y aunque estamos a tiempo de evitarlo, pues tenemos que reflexionar sobre las causas que nos trajeron hasta aquí. Estamos a tiempo de evitarlo porque, como ya falamos de alguna vez, ábrese ahora un proceso de reforma del estatuto que va a llevar unos meses, porque, bueno, estos procesos no son de güey pa mañana, llevará su tiempo, pero con cierto optimismo, dentro de unos días, la semana que entra, el sábado 16, se ha convocado una manifestación por la oficialidad, por la Xunta por la Defensa de la Lingua. Estamos viviendo otro momento en el que ahora la política, bueno, tiene que deixar clares unas cuantas cosas en esa reforma del estatuto, de la que no solo va la oficialidad del asturiano, de la lengua, hay otras cosas, ¿no? Pero en lo que respecta a la oficialidad, estamos en un momento pero importante, claro, Ignacio. Sí, yo creo que estamos en un momento clave y ahora tienen que digamos, la clase política asturiana, los partidos que solicitan la oficialidad, tienen que dejar las cosas claras, tienen que ponerse de acuerdo, sentarse en un asunto que es transversal, que tiene un enorme sositu social y que por suerte costó muchos años llegar a ello, y ahora tenemos ya la posibilidad de sacarlo adelante. No podemos retrasarlo mucho porque tenemos que intentar, o hay que conseguir de todo, es que en esta legislatura, tanto en Asturias como en el Parlamento Español, pero donde tiene que pasar también la aprobación del Estatuto de Autonomía, podamos aprobar esa reforma y hacer mucha pedagogía con la gente, porque ahora mismo, sobremanera desde la extrema derecha, pues está haciendo un discurso del miedo. Están intentando asustar sobre las consecuencias de la oficialidad, como si esto fuera a ser mañana pues un absoluto infierno. Y no tiene más la gente que, o sea, quiero decir, la gente no es tonto, quiero decir, la gente viaja, la gente va a Galicia, por ejemplo, que lo tenemos pegado aquí a Asturias, y ven que lleven 40 años con la oficialidad del gallego y que no pasa absolutamente nada. Al revés, en una sociedad con una mayor riqueza cultural, con una mayor riqueza económica, digamos que recuperaron la propia autoestima. Galicia va 40 años y era visto desde Asturias como la provitud, y era visto como lo más marginal. Sin embargo, 40 años más tarde, pues fueron emborreando de la su economía, de la su cultura, de la su identidad, y güey, somos nosotros los que miramos un poco desde abajo a Galicia, y eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esa pedagogía, entender que lo que va a traer la oficialidad es más libertad, más posibilidad de escoger, y que la ciudadanía va a poder usar el asturiano con naturalidad, y el que no quiera usarlo como ahora va a poder seguir sin usarlo. Eso no va a ser ningún problema. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir emborreando por ahí, y hay que pedir a los políticos, a los representantes públicos que tainen, porque bueno, hay que sacar esto adelante, y no es muy complicado. La reforma del estatuto, bueno, pues no tiene mucha más dificultad que ponerse de acuerdo en un texto, que no es poco, pero que estoy seguro que se debe más quien ante toda la sociedad a emburrear en esa dirección. Claro, porque además, ya para acabar, Ignacio, estamos hablando de derechos, de los derechos de una xente que quiere expresarse en la súa lingua, sin más, ¿no? Sí, hay dos elementos en la cuestión de la oficialidad, ¿no? Pero un ya oye proteger un patrimonio cultural, lingüístico, que si no es oficial no existe en el ámbito de la Constitución española. O sea, no estamos haciendo más que recoger lo que mandata la Constitución española, y por lo tanto es la postura más constitucional y más
la que demuestra más patriotismo asturiano y español, porque non queda otra que proteger una lingua, que lle cosa nuestra protegerla, porque lle de los asturianos y de las asturianas, pero que lle patrimonio de todos los españoles también, porque lle una lingua de España, y por lo tanto tenemos que, como tal, cuidarla y protegerla. Lo lamentable es tener que ver discursos del mío que además son tan incoherentes, ¿no? Por ejemplo, sentíamos falar a Casado, el líder del Partido Popular, estos días en Valencia, mientras pues aplaudían las políticas lingüísticas que llevaron adelante ellos en Valencia o, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Mientras decían eso, al mismo tiempo metiendo el miedo y diciendo que hacer lo mismo en Asturias, como si nosotros fuéramos menos y no pudiéramos hacer con el asturiano lo que se fichó con el gallego, y además, además nosotros ya en estos 40 años llevamos un camino andado que no lo llevaba andado en aquel momento el gallego. El asturiano ya está en las escuelas, el asturiano ya está en los medios de comunicación, ya hay una cierta presencia. Vamos a dar un empurrón de verdad para que podamos dar futuro a este idioma y una oportunidad de supervivencia. Después, cederemos los asturianos y las asturianas usándolo o no usándolo, pues que definitivamente decidiremos el futuro del idioma, pero ahora el problema es que sin oficialidad hay muchos ámbitos en los que no es posible usarlo y muchas personas a las que no se les permite de aprenderlo. La escuela tiene que ser un elemento que garantice la libertad de poder, una vez que uno es adulto, decidir: yo sé asturiano, sé castellano, ahora voy a decidir lo que falo. En cada momento falaré una cosa, otra, falaré o no falaré nunca asturiano, si es que no me apetece. Esa libertad van a tenerla siempre. Muy bien, pues hoy dejámoslo aquí. Mañana miércoles 6 de octubre, 7:30, en el Felgueroso, baixando para la galería, podemos ver No se dice yes, se dice es. Ignacio Galán, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, un abrazo. Suerte, gracias. Quedo tranquila porque de Yonche ganó. Y marchamos hasta mañana a las 12 con el programa de Radio Langreo RPA Cuencas Mineras. Silvia Quesada, una gran artista para cerrar el programa de hoy. Saludos de Amor Argüelles, que ha estado en el control de sonido, de Roberto Pato al micrófono. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 12. Feliz día. Cuando menos lo esperes. Tengo un bon traballo, voy ser el top pasado. Voy a esperar a que te sientas gacho, saltaré alto pescuezo como un lagarto gafu. Si no te doy amor, tendré que darte asco. Tengo un infierno entero pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocaos, les mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Si es por compasión, afórranos la pena.